Y lo menciono porque es uno de tantos ejemplos en la historia de hombres y mujeres que afirman que Dios o los dioses les dijeron, les revelaron cosas. Sócrates es famoso entre nosotros no por eso, sino porque él descubre el concepto o inventa el concepto, probablemente lo descubre. Se da cuenta que en la palabra árbol pueden caber todas las palabras, todos los árboles del mundo, pero la palabra árbol no está en el mundo físico, está en el mundo de los conceptos. Aristóteles, que es su alumno, la mayor parte de la gente lo conoce como Platón, pero se llamaba Aristóteles. Aristóteles desarrolla mucho esta idea de los conceptos y Aristóteles inventa lo que hoy llamamos la lógica o la lógica aristotélica, que es la forma de unir conceptos, ¿ok? ¿Por qué llego hasta ellos? Porque la Septuaginta en el fondo surge por culpa de Aristóteles, el alumno de Platón, el alumno de Sócrates, ¿ok? ¿Cómo es eso? Déjenme contarles la historia con cuidado. Entonces, Aristóteles inventa la lógica, que es muy importante porque nos enseña cómo unir un concepto con otro y cuándo no. Él fundó aquí, en donde están viendo, en este terreno, él fundó su liceo. En 1996, mientras estaba haciendo unas excavaciones ahí, se descubrió el liceo de Aristóteles, ¿sí? Entonces ahí están viendo ustedes lo que queda de la escuela de Aristóteles en Atenas, ¿verdad? Afuerita ahí afueritita de Atenas. ¿Y por qué es importante? Porque Aristóteles hace algo extraordinario en el sentido de que a él lo manda llamar Filipo, el rey de Macedonia, y le pide que eduque, entre otros chicos, a su hijo Alejandro. Y a Alejandro el Grande, al gran conquistador, Aristóteles lo educa desde los 13 hasta los 15 años, más o menos. Y esa educación también se la dio a otros miembros de la corte, como a dos de los generales que van a acompañar a Alejandro. De tal manera que, de hecho, el sobrino de Aristóteles se va como historiador, Calístenes, se va como historiador de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno en algún momento les exige que se pongan de rodillas y peguen la frente al suelo frente a él, porque adopta esta costumbre que es oriental de reverencia al rey. Y los macedonios se rebelan contra eso, porque pues, ellos vienen de una cultura democrática tipo griega, y entonces lo manda a crucificar, como dicen algunos relatos, o lo manda a la cárcel. El punto es que muere en la cárcel, o muere crucificado el sobrino de Aristóteles, que iba como historiador de Alejandro Magno. Pero cuando Alejandro Magno muere, se reparte su imperio, todo lo que había conquistado, en 4 partes, y Ptolomeo, que es el primer rey de lo que es Egipto, y funda la dinastía de los Ptolomeos, de lo que llaman los faraones Ptolomeos, pero pues él era macedonio, también había estudiado con Aristóteles. Y Aristóteles, en este liceo que está aquí, tenía una biblioteca. Y él es con probablemente más de 10,000 rollos, o sea, una biblioteca muy rica, con muchísimo interés le había enseñado a sus alumnos que era fundamental tener un jardín botánico, una biblioteca, un zoológico, todo eso lo tenía ahí, en lo que están viendo ustedes Aristóteles, en chiquito, pero lo tenía. Y por eso Ptolomeo, cuando llega rey, hace lo mismo, manda a hacer una biblioteca, que estaba en 2 secciones, un zoológico, un jardín botánico, todo lo que hoy llamamos la Biblioteca Alejandría, viene de esta enseñanza de Aristóteles. ¿Comentarios hasta aquí o sigo? No, continúa, todo bien, todo bien. Ahora, todo esto es muy importante porque esto está provocando que la ciudad de Alejandría, en el instante en que es colonizada por los Ptolomeos, por los griegos, genere una nueva cultura. Déjenme ponerlo con cuidado. Entonces, el primer Ptolomeo, el primer faraón de Ptolomeo de Egipto, que es general de Alejandro, establece la biblioteca y hay discusión histórica sobre quién mandó fundarla realmente. Yo creo que no hay duda de que fue Ptolomeo, como rey de Egipto, el que manda hacerla, pero ¿quién manda a traducir el texto de los hebreos al griego? Y hay muchas historias, hay muchas leyendas. Yo tomé la que me parece más sólida y estoy hablando de Demetrio de Falero. Demetrio de Falero también estudió con el sucesor de Aristóteles, allá en Atenas. De hecho, Demetrio de Falero gobernó Atenas durante una década. Luego tuvo broncas políticas y todo, y se exilia acá en Egipto y llega a ser el primer bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría.
Esta estatua está hoy, esta que ven aquí está hoy en la Biblioteca de Alejandría. Está ahí en honor a él, recordando a Demetrio de Falero. Y lo más probable de todas las historias que tenemos alrededor de la Septuaginta, lo que a mí me parece más creíble, no voy a tomar tiempo en todas las demás, porque son muchas y hay muchos detalles, es que fue él al que se le ocurrió que había que traducir la Biblia de los hebreos al griego. Déjenme explicarles por qué parece que se le ocurrió. Hay una ley en Alejandría en tiempos de los Ptolomeos, desde el primero, en donde, como es Alejandría un puerto, cada barco que atraque al puerto y que lleve libros, tiene la obligación de entregar los libros, porque uno de los ideales de Aristóteles que se compró Ptolomeo primero fue tener una copia en griego de todo lo que la humanidad hubiera escrito. Y por eso la Biblioteca de Alejandría trata de cumplir ese ideal. Y tú, si tú tenías la mala fortuna de atracar tu barco en Alejandría y llevabas libros, te los decomisaban, quisieras o no. Y entonces, si tú tenías que irte rápido, te los pagaban. A ver, ¿cuánto cuesta tu libro? Y vete. Pero si te podías esperar, te tenías que esperar a que lo copiaran y te daban la copia, no el original que se quedaban. Fíjate qué ley tan interesante. Y ese original se iba a la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y todos estos libros se traducían al griego, los que no venían en griego. Así se fue llenando el acervo de la biblioteca y en algún momento Alejandría se volvió una ciudad populosa en donde dos de los barrios, había 4 barrios, Alfa, Beta, Gamma y Delta, y 2 de ellos tenían mayoría judía, eso lo sabemos, hay un montón de historiadores que nos han contado estas historias. Por lo tanto, es evidente que era una necesidad práctica con tanto judío que estaba hablando griego, porque Alejandría es una ciudad de habla griega desde la conquista de Alejandro, pues entonces se necesitan las escrituras en griego. Y lo más probable es que le hayan ido a pedir al bibliotecario eso y él dijera, oiga, señor rey, necesitamos eso. ¿Preguntas hasta aquí o sigo? No, pues continúa, porque, bueno, quería preguntarte, dices que son muchas teorías o leyendas de cómo... Leyendas, muchas historias distintas, algunas contradictorias sobre cómo surgió la famosa Septuaginta. Ok. Bueno, entonces, bueno, si quieres continuar y después a ver si podemos mencionar alguna de las otras. No, ahorita voy a tomar la que me parece más interesante. Ok. ¿Sí? ¿Por qué no tomo las otras? Porque muchas de ellas son, al menos en mi opinión, míticas, muy posteriores, pero esta tiene visos de ser más o menos algo realista, ¿ok? Todos sabemos que cuando Alejandro Magno llega a Jerusalén, o espero que todos sepan, sale el sumo sacerdote con los dos sacerdotes y le dicen que él está predicho en las escrituras, en el libro de Daniel. ¿Sí han hablado de eso en tu canal? No he hablado de eso, pero yo ya lo había escuchado. Ya lo habías. Entonces, esto es algo histórico, eso pasó porque Alejandro, si algo tiene Alejandro Magno es que él no va eliminando gente, sino que va adoptando a los dioses de todos los pueblos que va conquistando y él se hace hijo de cada uno de sus dioses. Entonces a él le parece muy bien y él dice, y quizás hasta él armó la cosa, entonces sí, yo estoy predicho en sus escrituras, ¿no? Así que no había tan mala relación entre los judíos y los gobernantes alejandrinos, porque finalmente ellos se habían sometidos al poder de Alejandro Magno y ahora a lo de los Ptolomeos. Y sabemos que a lo largo de la historia el pueblo de Israel siempre estuvo sometido o a lo Egipto o a los babilonios o a los asirios, o sea, siempre fue un reino menos poderoso que los otros. El punto es que en este momento hay un libro que se llama el libro de Aristeas, que es el que voy a usar ahorita. El libro de Aristeas afirma una serie de cosas bastante absurdas y otras bastante creíbles. ¿Cuáles son estas cosas? El libro de Aristeas es un relato de cómo se hizo la traducción Septuaginta. Se supone entonces que manda el rey a pedir, y aquí hay discusión si es Filadelfo el segundo Ptolomeo o es el primer Ptolomeo, pero manda alguno de ellos a pedirle a Jerusalén, a los sabios, al sacerdote, que le manden traductores de la escritura, de su Biblia, de sus leyes sagradas, para pasarlas al griego. Y la tradición ahí en el libro de Aristeas afirma que se mandaron a 6 de cada tribu. Eso te da 72 sabios. Por eso el nombre de Septuaginta, que quiere decir de los 70, está equivocada. Formalmente habría sido, si le creemos a este libro de Aristeas, que es el que más se usa, habría sido la versión de los 72.
Hay algunos manuscritos que afirman que fueron 75, yo lo voy a dejar en 72, que tiene más coherencia, y entonces estamos hablando de la Septuaginta Dua. Pero como es muy tardado comparado con Septuaginta, decir Septuaginta Dua, pues se ha impuesto en el mundo la idea de hablar de la Septuaginta, de hecho, de la de los 70. Cuenta este libro de Aristeas que llegan los sabios y como otros relatos de la época, de aquellas culturas, primero el faraón les hace una serie de preguntas a ver si de verdad son tan sabios como dicen, queda convencido de que son sabios, ahí se avientan ustedes un chorro de páginas del libro de Aristeas, bien todo ese relato de cuando está platicado con el faraón los sabios, y luego los manda a encerrar supuestamente a cada uno en un cuarto independiente, o sea, cada uno solito en una habitación en la isla de Faros, donde está el famoso Faro de Alejandría, y ahí los mete a todos y les pide que todos traduzcan, y que no va a creer en la traducción si no salen todos con la misma. Yo creo que todo esto es falso, yo creo que esto se construyó en los siglos posteriores, pero eso dice el libro. El punto es que al final salen todos con las mismas palabras, todos sacaron la misma traducción y dijeron, esto es obra de Dios, y a partir de entonces los judíos aceptaron la Septuaginta como una traducción inspirada por Dios. Y los cristianos, cuando la reciben como su Antiguo Testamento, creen lo mismo, que la Septuaginta no es nada más una versión o una traducción, ha sido inspirada por Dios y es el Antiguo Testamento traducido como Dios lo quiere en griego. ¿Preguntas hasta aquí? No, continúa. Durante muchos años se hizo una fiesta cada año en la isla de Faros para celebrar la traducción de la Septuaginta. Se hacían cantos, se hacían bailes, los judíos o sea, fue un gran logro porque finalmente muchos judíos que ya no sabían hablar hebreo ni arameo podían leer las escrituras en su idioma en griego. ¿Qué pasa? Que cuando llega el cristianismo, Pablo y luego otros apóstoles, evangelistas, etcétera, del periodo, porque ya ves que hay muchos apóstoles y hay muchos profetas vivos en la época de Pablo, empiezan a usar la Septuaginta como su Antiguo Testamento, porque ellos vienen del mundo gentil, saben griego, pero no saben hebreo, no saben nada, y entonces usan la Septuaginta como su Antiguo Testamento. Y llega un momento en que los judíos discuten con los cristianos y les dicen, el argumento de los judíos es, eso no es la palabra de Dios, pero si ustedes dicen que está inspirada, pues no es cierto, porque contradice y hay muchas discusiones, por ejemplo, el famoso libro de los diálogos con el rabino Trifón, ¿te acuerdas? Donde se discute aquello de Betulá, que si era virgen o si era doncella. Entonces, como ya es un enorme problema de discusión de palabras, se decide en el mundo judío eliminar a la Septuaginta, desaparecerla, no se respeta, no se vuelve a usar y se empiezan a hacer nuevas traducciones o ya se habían hecho algunas que empiezan a tomar importancia y se desecha la Septuaginta como un libro válido. Otra vez recurrí, así que tenemos en el judaísmo una tradición en cuanto al idioma canónico de sus libros sagrados, que antes de la cautividad en Babilonia, los libros están en hebreo y un pedacito en arameo, como ya hemos visto aquí en tu canal. Pero luego, después de la cautividad, en Palestina van a estar como Targums, en el arameo, y en la diáspora, empezando por Alejandría, van a estar en griego. Pero va a llegar un momento en que se va a desechar este griego y se van a buscar otros griegos que no sean en la Septuaginta Dua. Yo me acordaba que había leído una cosa muy interesante en la literatura rabínica y otra vez le pedí a Lillajo González, que ya nos ayudó la vez pasada, ¿se acuerdan que él vive aquí en Efrata, en Israel, que me buscara en qué parte de la literatura rabínica se hablaba de este rechazo de la Septuaginta, y él me lo encontró en este librito, en la Megilat Tanit, en el rollo del ayuno o de los ayunos, en el último capítulo, dice, aquí está en verde, esto que está aquí en castellano. ¿Lo quieres leer? Lo que está en itálicas. El 8 del mes de Tebet fue escrita la Torá en griego en los días del rey Ptolomei, y la oscuridad vino al mundo durante 3 días. Fue gravísimo. Es en el último, o sea, todo el rollo todo este libro de Megilat Tanit te dice de todo, te habla de todas los días del año en los que no debes ayunar, porque ocurrieron cosas muy felices. Pero el último capítulo, en Mamar Aharón,
lo que dice es cuándo sí debes ayunar, porque fueron días tremendos, gravísimos, como cuando se destruyó el templo en Tisha B'Av. Bueno, el 8 de Tebet, que es entre diciembre y enero de nuestro calendario, ahí tienes que ayunar porque fue cuando se tradujo la Septuaginta, ¿de acuerdo?